Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana. Como siempre, es una bendición estar con ustedes y poder considerar con ustedes juntos todos lo que dice la hermosa palabra de Dios y aprender juntos, mientras que seguimos en nuestro deseo de que Dios nos encuentre haciendo su voluntad, viviendo dentro de su voluntad y agradándole a Él en todo lo que hacemos. Esa siempre es nuestra oración, ¿verdad? No quiere decir que somos perfectos, ni mucho menos, pero la dirección de nuestra vida siempre apunta hacia el mismo lugar. Queremos cada día ser más y más como Jesús. Estamos en el libro de Gálatas, estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar en el verso 10 en adelante y vamos a tocar este tema tan importante, principalmente hoy en día, la diferencia entre lo que es una religión y una relación personal con Cristo Jesús. El tema sería religión versus relación. Y como digo, vamos a estar en los versos 10 en adelante y ojalá que avancemos algo en este estudio, en este nuestro deseo que tenemos de continuar. Dice en el capítulo 1, verso número 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Recuérdense, la semana pasada estábamos hablando acerca de, Pablo dice que es un apóstol de Cristo Jesús, no de hombres ni por hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y entonces va a dar una explicación por qué Pablo es la persona en este tiempo, particularmente en ese tiempo, la cual Dios escogió para que llevara el evangelio de gracia a los gentiles. Entonces va a defender su apostolado porque es un apóstol. Luego va a defender por qué el evangelio de gracia no tiene nada que ver con prácticas religiosas, ni tampoco con seguir las cosas de la ley. Y luego obviamente va a decir que solamente hay un solo evangelio, uno solamente. Y ese es el evangelio de gracia. Cualquier otra cosa dice que se le agrega a este evangelio. Quien haga eso, dijo, entonces pues están bajo la condenación. Y en eso terminamos la semana pasada. Así que esta semana vamos a hablar acerca cómo Pablo no solamente defiende su apostolado y defiende que hay un solo evangelio, pero va a poner frente de nosotros de una manera muy clara, muy concisa, muy en especial. Y nos va a decir, examinen lo que era mi práctica religiosa y examinen mi vida ahora que tengo una relación personal con Jesús. Y vamos a poder ver la diferencia en esto. Así que Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día, porque nos permite reunirnos, porque nos permite congregarnos, estudiar su palabra, aprender de usted. Y nos ayuda Señor, nos guía, nos dirige hacia ese punto de nuestro caminar con usted, donde crecemos, donde llegamos a ser más y más como Cristo Jesús. Padre, es para nosotros una bendición reunirnos y escuchar que usted nos enseñe, y por eso mismo le damos gracias, Señor, por estas cosas, por su palabra bendita, por su Espíritu Santo, por su presencia con nosotros, Señor. Enséñanos pues, se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así Pablo dice en los últimos versos del capítulo 1, antes del 10, obviamente no los últimos, pero de nuestro pasaje anterior, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea dedicado a destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea dedicado a condenación. Y luego dice en el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y luego va a decir: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, Pablo en este pasaje, comenzando en el verso número 10, nos va a decir: esto es lo que fui antes cuando era un fariseo religioso. ¿Ustedes se recuerdan? Saulo de Tarso, después es Pablo el apóstol. Saulo de Tarso era un fariseo estudioso de la ley. Conformaba este grupo de personas que formaban lo que se conoce como el Sanhedrín. Este era el concilio de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y obviamente en ese tipo de vida, en ese ambiente en que él creció, Pablo nos va a decir después en Filipenses que él superaba a cualquiera que era de su edad en su tiempo. En otras palabras, dice que era el mejor de los estudiantes. Era el más celoso de las tradiciones de los fariseos y era el que más buscaba crecer y aprender estas cosas de las tradiciones de sus padres, dice aquí. En este tiempo, Saulo no conoce de Cristo Jesús. De hecho, se dedica a perseguir a los cristianos después de la resurrección de Cristo Jesús. En el libro de los Hechos vemos que viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, se forma la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro predica un hermoso mensaje, miles de personas, 3,000 personas de una sola vez vienen y reciben al Señor. Una iglesia de 120 personas a 3,000 en un solo mensaje. Hay un gran mover del Espíritu. La iglesia sigue creciendo, pero por lo mismo también hay persecución que viene en contra de la iglesia. En el centro de esta persecución está este hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre estaba completamente dedicado a destruir la iglesia de Cristo Jesús, porque la consideraba una secta peligrosa, decía. En sus Biblias, en el libro de los Hechos podemos leer un poquito acerca de lo que Pablo estaba haciendo y vean que hay algo que va a cambiar aquí en la vida de este hombre Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, comenzando en el verso número 1. Dice así: Saulo, todavía no es Pablo, aquí es Saulo todavía, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le llamaban a los cristianos, la gente del camino. ¿Por qué del camino? Recuérdense que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces decían, esa gente son los que caminan con Jesús, y les llegaron a conocer como la gente del camino. Por eso dice aquí, Pablo iba a ir a buscar a hombres o mujeres de ese camino para traerlos presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En ese camino va a la ciudad de Damasco a buscar a los cristianos para traerlos presos a Jerusalén. Y no le importaba si eran hombres o mujeres, él iba buscando a quien encontrara. Pero viene en ese momento que tiene este encuentro personal con Cristo Jesús. Interesante porque una vez que cayó en tierra, dice, una luz resplandeciente, y después cae Saulo en tierra y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, más adelante nos va a decir que esta voz le habló en perfecto hebreo. Qué interesante. Él lo único que responde es: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es inmediata: yo soy Jesús a quien tú persigues. Acuérdate, Jesús toma muy en serio a su iglesia y defiende a su iglesia. Cualquier ataque en contra de una persona que es parte de la iglesia es un ataque en contra de Cristo Jesús directamente. Es así como Él lo toma aquí. Pero aquí está ese momento definitivo en la vida de Saulo que va a cambiar su vida para siempre. No ve, lo levantan, lo llevan y lo meten en la ciudad. El Señor le va a hablar a un hombre que se llamaba Ananías. Le dice: Ananías, ve y ora por este hombre que se llama Saulo. Y dice: no, Señor, ese hombre es malo, ya sé lo que hace, ha perseguido a muchos, le ha causado mucho mal. El Señor le dice: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio. Ananías, temeroso, llega allá y va a orar por Saulo y le dice: hermano Saulo, el Señor me envió, y ora por él, y ya entonces recupera la vista y va a quedar ahí, le dan de comer y todo eso. Esas cosas así tan drásticas, tan radicales, esas cosas que suceden, van a cambiar la vida de Saulo, que posteriormente es Pablo, y lo van a cambiar de una manera tan radical, de una religión a una relación personal. De hecho, en las primeras palabras, en el primer intercambio, se escucha que hay algo que está sucediendo en el corazón de ese hombre. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dice: esto es lo que vas a hacer. Y es así exactamente lo que hace. Saulo entonces se va a dedicar, aquí en estos versos que estamos leyendo en Gálatas, de regreso a Gálatas, nos va a decir en el verso número 10 en adelante, principalmente en el 11, dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No piensen que esto es invento mío. Dice: yo no he producido este evangelio, yo no lo he inventado, yo no me lo imaginé. Este es un evangelio, dice, que yo no recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino lo aprendí directamente de Cristo Jesús. Qué tiempo maravilloso habrá sido de Pablo pasar tiempo con Cristo Jesús. 3 años en el desierto de Arabia, aprendiendo día tras día las cosas que Jesús le va a enseñar. Y cuando continuamos leyendo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que tuvo que haber sido un tiempo muy especial, porque hay cosas que Pablo dice que aprendió de Jesús y que no están en los evangelios. Pero dice: yo aprendí por revelación de Cristo Jesús. Y luego el verso 13 se torna bastante interesante, porque dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Y vean, cuando dice en el judaísmo, quiere decir en la religión de los judíos. Eso es lo que dice esa palabra en el judaísmo. Dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en la religión de los judíos. Como religioso, dice, yo estaba persiguiendo la iglesia de Dios, y dice, la asolaba, y en el original dice, y la quería era destruir. Cuando yo era un hombre religioso, dice, siguiendo celosamente la religión de los judíos, lo que yo quería era destruir la iglesia de Dios, completamente, desolarla y destruirla. Y luego otra vez dice lo mismo en el verso 14: y en la religión de los judíos aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo está poniendo ese énfasis en este asunto que entendemos su religiosidad. No, dice, como un hombre religioso yo quería destruir la iglesia. Como un hombre religioso yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos.
Porque yo era más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. No es lo que sus padres le enseñan necesariamente, sino de quién aprendió estas cosas. ¿De quién él estaba aprendiendo? ¿Y a qué se refiere cuando dice en la religión o de las tradiciones de mis padres? Me llama mucho la atención porque lo dice de esa manera. No está diciendo en la tradición de mi padre, dice de mis padres en plural. ¿Y por qué usa esas palabras cuando dice de mis padres? Me llama mucho la atención. Es importante que analicemos eso. En el capítulo 22 de Hechos dice, yo de cierto soy judío, este es Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, conforme a la ley de nuestros padres, o sea, la tradición de los judíos, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. A eso se refiere, a las cosas que él dice que aprendió, aquí lo está diciendo claro, de estos que fueron sus maestros, de estas tradiciones que él heredó de aquellos que fueron antes de él. Y aquí viene algo bien importante, porque aquí este hombre Saulo de Tarso, que va a ser cambiado dramáticamente, nos va a enseñar cosas que nos hacen pensar a nosotros acerca de la religión. Y en los próximos días vamos a estar hablando un poco acerca de religión y qué hace a una religión ser importante o ser nociva. Aquí Pablo llega al punto de su vida donde entiende que si Pablo va a ser salvo, tiene que ser por gracia solamente, no por nada que él ha logrado por medio de su religión. Toda su religiosidad, todo su conocimiento, todos los años que ha guardado la ley, todas las cosas que él consideraba importantes, ninguna de esas cosas contribuyeron a la experiencia de conocer a Cristo Jesús. Fue algo que Jesús, por gracia, él se reveló a Pablo. Él se reveló en ese camino. Y de ahí en adelante él toma el control de la vida de Saulo, porque Saulo se rinde a él. Y de ahí él lo va a guiar y lo va a dirigir en todas estas cosas. Para Pablo, a este momento de su vida, decir, esperen, lo que quiero que quede bien claro es que cuando era un hombre religioso, en mi deseo de destruir la iglesia y en mi deseo de ser mejor que los demás, mi religión me convirtió en un enemigo de la gracia de Dios. Consecuentemente, dice, mi religión lo único que hizo fue convertirme en un enemigo de Cristo Jesús. Eso es lo que él va a decir. Y va a descubrir verdades profundas que para nosotros son una bendición hoy aprender. Va a aprender Pablo que el evangelio no es ley, es gracia. El evangelio no es obras, es fe. El evangelio no es Moisés, es Cristo Jesús. El evangelio no viene del monte Sinaí, viene de Gólgota. El evangelio no se gana, el evangelio se recibe. El evangelio no es yo trato, es yo confío. El evangelio no es una religión, es una relación personal. El evangelio no se trata de yo hago, el evangelio se trata de ya está hecho. El evangelio es todo de gracia, gracia y gracia solamente. Es lo que él va a aprender en estas cosas. Y por eso cuando da esta descripción de estos eventos de su vida, para nosotros entender y poder decir, bendito sea Dios por su gracia. Gracias, Señor, por tu gracia. Es bien importante esto que Pablo está haciendo aquí, porque aquí vemos la transformación maravillosa del peor terrorista para la iglesia en esos días. Sí, Pablo era el peor terrorista para la iglesia, pero Dios lo va a convertir en el más grande evangelista después de Cristo Jesús. El Señor le va a enseñar a Pablo y le va a decir, te voy a enviar al mundo, te voy a enviar para que seas mi mensajero, te voy a enviar para que lleves mi evangelio a los gentiles, te voy a enviar a la gente para que les enseñes cómo pueden ser libres de la religión y para que entren en una íntima relación con Cristo Jesús. Le dice Pablo, vas a predicar el evangelio de gracia a todo el mundo. Y eso es lo que encontramos en estos versos aquí, como Pablo está defendiendo su apostolado y está defendiendo el evangelio. Pablo, aquí vamos a ver la transformación de Saulo. Más adelante, este es Pablo, pero vamos a ver la transformación maravillosa de este hombre que se va a volver un apasionado predicador del evangelio de Cristo Jesús. Y esto es lo que va a predicar. Nuestra salvación es por gracia.
Nuestra condición, nuestra posición es por gracia, nuestra seguridad es por gracia. ¿Y por qué dice que en la religión de los judíos, en el verso 13 y el verso 14, lo repite 2 veces? ¿Por qué habla de la religión de los judíos? Déjeme darle un poquito el trasfondo histórico aquí para que entendamos. Aproximadamente 430 años antes de Cristo, la religión de los judíos, los maestros de la religión de los judíos, los eruditos, los hombres que sabían más, los maestros, pues, reunieron estos escritos que ellos le llamaban el Midrash. El Midrash era una forma como de comentario de cómo interpretar los textos bíblicos. Hasta ese tiempo, ellos solamente tenían desde Génesis hasta Malaquías, solamente los libros del Antiguo Testamento. No había ningún libro escrito del Nuevo Testamento. Se cree que Gálatas pudo haber sido el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Pero hasta ese tiempo tenían solamente el Antiguo Testamento completo. Y ellos escribieron este documento que le llaman el Midrash para que fuera un comentario. A ver, en tal libro dice esto, pero es difícil de explicar. Leamos en el comentario aquí a ver qué dice de ese texto que no es fácil de entender. Más adelante, estos escritos van a llegar a formar parte de lo que se conoce como el Talmud. El Talmud de Jerusalén y el Talmud que vino de Babilonia. Cuando fueron en el exilio a Babilonia, allá también escribieron su propio Talmud. Y había otro que había sido escrito en Jerusalén. Este Talmud, la palabra Talmud quiere decir aprendizaje o instrucción. Este vendría a ser el texto central de la religión del judaísmo. Y consiste primeramente antes que nada, en un comentario de la historia, de las leyes y de las costumbres y de la cultura de los judíos. El Talmud después se va a convertir allí esos libros que van a escribir y van a decir estas cosas que fueron históricas, un comentario acerca de los libros bíblicos, la historia, la ley, las costumbres, la cultura de los judíos a través de los años. Con el tiempo el Talmud se va a convertir en lo que se conoce como el Gemara y el Mishnah. Hoy en día ellos leen eso, los judíos leen esos libros. Así que en adición a las escrituras del Antiguo Testamento, escuchen esto, en adición a los libros del Antiguo Testamento, el judaísmo tiene lo que consideran la ley oral, las tradiciones pues. Y en esas tradiciones explican o tratan de explicar las escrituras y lo que las escrituras dicen y cómo se deben interpretar y cómo se aplican estas leyes. Pero aquí viene lo importante. Obviamente ya sabemos que para nosotros el Talmud de los judíos no es escritura inspirada. La Biblia es inspirada, el Talmud no. Para que tengan idea de qué estoy hablando. Si tuviéramos que escribir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, esos primeros 5 libros, si los tuviéramos que escribir necesitaríamos alrededor de 350 páginas. Para el tiempo en que ellos terminaron de escribir el Talmud, ya eran 535 libros. Escuchen esto, 535 libros que se coleccionan hoy en día en 23 volúmenes. Y todo eso es cosas extra bíblicas que no son necesariamente extraídas de la Biblia. Justo antes del tiempo de Cristo Jesús, comenzaron a trabajar en lo que hoy conoces como el Mishnah. El Mishnah entonces va a comprimir todas las tradiciones orales que ellos se han venido pasando de los rabinos en rabino, y le van agregando y le van poniendo estas cosas que dicen esto es tradición. Ahora, si a eso le aunamos el hecho de que para el tiempo de Jesús la cultura que reina sobre todo el mundo es la cultura de los griegos.
Primero estaba la cultura de los egipcios, mucho antes, después van a venir la cultura de los babilonios, luego va a venir la cultura de los persas, después va a venir la cultura de los griegos y luego la cultura de los romanos. Entonces ya han convertido estas escrituras, los primeros 5 libros de la ley, en una cantidad enorme de libros que, dicho sea de paso, solamente los rabinos, y el rabino era el mero de los maestros de la ley. Entonces solamente ellos podían interpretar lo que estaba escrito allí. Y lo que él decía, pues eso se hacía, eso era ley, eso se tenía que creer. Era más fácil, y todavía es para ellos, decir, el rabino fulano dice, en vez de decir, la Biblia dice en Génesis, no. El rabino fulano dice. En esas condiciones es donde Pablo está escribiendo estas cosas. Quiero que recuerden esto para que puedan observar de manera panorámica el contexto. ¿Por qué está escribiendo estas cosas? Siendo que los rabinos eran los únicos que conocían las tradiciones de los judíos, decidieron entonces que, como ahora la cultura que imperaba, la cultura que reinaba era la cultura de los griegos, decidieron agregarle cosas de la cultura a las tradiciones que ellos ya habían escrito para hacer la religión de los judíos más atractiva a la gente. ¿Cuál fue el resultado de esta corrupción? Una religión que estaba muerta en las tradiciones de los hombres. Suena familiar, ¿no es cierto? En el momento en que se comienza a agregar cultura, tradiciones, opiniones, comentarios y cualquier otra cosa que venga del hombre a la palabra de Dios, ya se ha corrompido la verdad del evangelio. ¿Estamos claros en eso? Eso es todo el punto que quiero hacer con esto. Pablo dice, no puedes hacer eso, no le debes agregar nada, no tienes por qué agarrar cosas de la religión y ponerlas en las cosas de la Biblia, porque lo que vas a terminar es una religión muerta. Yo salí de allí, yo vengo de allí me rescató Dios. Cuando yo era un religioso y cuando yo estaba sumergido en esa religión, me convertí en un enemigo de Dios, en un enemigo de Cristo Jesús. ¿Por qué quieres hacer lo mismo tú? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hoy en día, cuando la iglesia comienza a adoptar las costumbres de la cultura en la que vivimos, la iglesia está corrompida. Por eso la iglesia hoy en día es raquítica, es una iglesia que sufre anemia, porque es una iglesia que está infiltrada, penetrada con la cultura por cosa que viene de los hombres que supuestamente son los líderes de la iglesia, que quieren hacer a la iglesia atractiva. Déjame decirte una cosa, si la iglesia no va a ser atractiva a los perdidos, a los inconversos, por el nombre de Cristo Jesús, entonces que no vengan. No tenemos por qué adornar a Cristo Jesús con nada. Si Jesús no les atrae, si el sacrificio de Jesús, si la sangre de Jesús, si la muerte de Jesús, si la resurrección de Cristo Jesús no es lo que los va a atraer a los pies de Jesús, entonces que no vengan. Porque si la condición para que vengan es que van a venir cargados con su cultura, mejor que se queden donde están. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Cada vez que le agregas a esto y lo conviertes en una religión, dice, estás corrompiendo la pureza del evangelio, estás corrompiendo la iglesia del Señor, que dicho sea de paso, dice que Jesús la lava con su palabra para presentársela a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. ¿Por qué la iglesia está en ese estado de decadencia? Porque es una iglesia que está penetrada, saturada de la corrupción que viene de las tradiciones de los hombres. Pablo dice, no, aprendan de mí, escúchenme lo que les digo. Yo estaba siguiendo una religión que estaba muerta y siguiendo las tradiciones de los hombres. Cuando la iglesia dice se va a dar a seguir las tradiciones de los hombres, solamente va a terminar en una religión que está muerta. Lo que la iglesia necesita es el evangelio de la gracia de Dios, porque es el evangelio que
hace al hombre libre. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil o al griego. Pablo dice, mira, las tradiciones de los hombres me tenían en una religión y me habían convertido en enemigo de Cristo Jesús. En su religiosidad era un enemigo de la gracia de Dios. Y estaba muerto en religión y en la tradición de los hombres. Nos damos cuenta qué tan importante es la predicación de la palabra. Y por supuesto, yo entiendo que este tipo de predicación, este tipo de mensaje no es popular. No es muy bien recibido, no es muy bien aceptado. No, porque juzga, porque ofende. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no necesita que nosotros seamos amigables o famosos o carismáticos o nada de estas cosas que vienen de la cultura. La palabra de Dios no necesita que nosotros tengamos tradiciones de hombre agregadas a ella. La palabra de Dios es la palabra de Dios, punto. La Biblia dice, pasarán los cielos, pasarán todo esto, pero mis palabras no pasarán. Cuando la nación de Israel se alejaron de la palabra de Dios y le comenzaron a incluir las tradiciones de los hombres, las cosas terminaron horribles para ella. Les leo en el Evangelio de Marcos. Jesús confrontó a los hombres de ese día con estas palabras. Y escuchen si no es verdad lo que el Señor nos está diciendo. Jesús le dice a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas, dice en el capítulo 7 de Marcos, verso número 5, porque ellos le preguntaron ciertas cosas. Jesús les responde en el verso número 6. Acuérdense, a los fariseos y a los escribas, los maestros de la ley. Les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Jesús dice acerca de la tradición de los hombres y la palabra de Dios. Pablo dice, eso es lo que yo era. Ese es quien yo era. Un hombre que estaba muerto en una religión muerta, que me había convertido en enemigo de la gracia de Dios. Digo, y sigo mencionando y siempre lo voy a decir con mucho respeto. ¿Acaso no es eso lo que vemos en la Iglesia Católica? No voy a hablar de otro porque es más el número que salimos de esa religión, de esa tradición muerta, de esa religión muerta. ¿Acaso no es eso? ¿Acaso no es la realidad de la Iglesia Católica hoy en día? ¿Acaso no mantienen al pueblo ignorante? ¿Cuándo en una iglesia católica se escucha que digan, abran sus Biblias? ¿Cuándo en la iglesia se escucha que digan, esto es lo que dice la palabra de Dios? Hay una lectura del Evangelio según San Lucas. Nadie sabe de qué está hablando. Y de ahí, todo lo que el hombre dice, eso es lo que el pueblo debe creer. Porque Él es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y cuidado, ese es solamente un sacerdote común. Cuidado y ese hombre que está hablando sea el obispo. O cuidado y sea el arzobispo. Cuidado y sea el señor ese que vive allá en Italia. Es esto que nos está enseñando Pablo. Es exactamente lo que nos está diciendo. En esa religión muerta, lo único que están haciendo es le están enseñando a la gente a ser enemigos de Dios, enemigos del Evangelio de la Gracia, enemigos de Cristo Jesús. No puede verse de otra manera.
No, pero pastor, no sea tan así. Hay que ser suave porque sí, la gente es buena. Sí, los panteones están llenos de gente buena. ¿Y por qué entonces hay que hacer así duros con ellos? No, hay que ser sinceros. Hay que hablar la verdad en amor, pero la verdad. Y si la Biblia nos está diciendo aquí, por medio de Pablo, que era un hombre religioso, entonces nos está diciendo, esta religión muerta que se compone, toda religión que se componga de las tradiciones de los hombres, y ahí está el ejemplo fehaciente con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una religión que enseñen la palabra de Dios sistemáticamente, no lo son. Y si no enseñan la palabra de Dios, están enseñando tradiciones de hombres. Y si están enseñando tradiciones de hombres, están muertos y están enseñando a la gente a permanecer muertos, y más culpables son ellos que a quienes están engañando y se están convirtiendo en enemigos de la gracia de Dios y por ende enemigos de Cristo Jesús. Esa es la tradición de los padres que aprendió. Pablo dice aquí, ese judaísmo que había sido pasado de generación en generación por las tradiciones de los rabinos y que hoy en día todavía continúa. Vean si hay una nación en el mundo que sea verdaderamente cerrada, cauterizada al cristianismo. Es la nación de Israel. La ciudad de Tel Aviv es la capital mundial del movimiento de los homosexuales. ¿Cómo puede ser que en la tierra santa, cada vez que hablamos de Israel decimos tierra santa, se cometan este tipo de atrocidades? ¿Sí? Ahí los llevó la religión, esta religión muerta por las tradiciones de los hombres, a eso. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. No. Yo ya salí de ahí. Bueno, no salí, del Señor me rescató de allí. No vuelvas a eso, no vayas a eso, no te inclines a eso, porque no te va a llevar más que a ser enemigo de la gracia de Dios. Verso 15. Eso era lo religioso, ahora viene la relación. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Todo eso era yo en la parte religiosa de mi vida antes de Cristo, dice. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no me lo merecía, no me lo gané, no lo aprendí. Simple y sencillamente, inmerecidamente me escogió a mí, me llamó a mí para que, dice, revelara a su Hijo en mí. Y esto quiere decir revelar a Cristo Jesús y luego en Pablo revelar a Jesús a otras personas. Eso es lo que Dios quiere sinceramente hacer con nosotros. Llenarnos de Jesús para donde quiera que vayamos, llevemos a Jesús en nosotros. Y me llamó, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Y cuando escuché eso del Señor, prácticamente dice aquí, no le consulté a ningún hombre, ni tampoco fui a Jerusalén a preguntarles a los que ya estaban haciendo esto antes. No. Me volví, dice, de nuevo a Damasco. ¿A dónde? A donde estaba antes a compartir el evangelio. Después, dice, de 3 años después de eso, fui a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y dice, entonces en 15 días ellos no me pudieron haber enseñado todo esto. Y no fui ahí para que me enseñaran. Fui ahí para conocerlos. Y qué interesante, cambió su actitud. Antes estaba persiguiendo a los cristianos, ahora quiere tener compañerismo con los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ahora es Cristo que está en él. Dice en el verso 20, escuchen, en esto que les escribo no estoy mintiendo. No miento. Después, dice, de esto fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían hablar de que aquel que en otro tiempo les perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
quiso destruir. Eso es lo que la palabra significa. Y el verso 24 maravillosamente. Y glorificaban a Dios en mí. No glorificaban a Pablo. No decían, ¡yeah, viva Pablo! No, la honra y la gloria era para Dios, como debe ser siempre. Entonces, es maravilloso en este pasaje. Cuando le agradó a Dios, dice aquí que Él va a ser salvado por el Hijo, pero el que lo separó fue Dios. Dios lo separó, el Hijo lo salvó, y luego va a decir aquí que el Espíritu Santo después lo va a enviar. Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por mí, va a decir, también fue el mismo Cristo Jesús que se dio a sí mismo a mí. La pregunta obligada para todos nosotros: ¿pueden otros ver a Jesús en mí? Podríamos nosotros decir, sabes, en algún momento de mi vida yo vivía en una religión que estaba muerta, y yo no lo sabía. Y era más preocupante para mí seguir las tradiciones de mis padres. ¿Cuántas veces hemos oído, oye, te quisiera compartir algo acerca del Evangelio de Cristo Jesús? No, yo ya tengo mi religión. No, pero solamente quiero, no. Sabes, yo tengo mi religión y esa religión me dieron mis padres, y a mis padres se la dieron mis abuelos, y a mis abuelos son mis bisabuelos, y esa religión me dieron, así hemos sido en la familia, y yo me voy a morir allí en esa. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero qué hermoso aquí para nosotros escuchar que Pablo pueda decir, más adelante va a decir, ya no soy yo quien vivo, mas Cristo vive en mí. 4 cosas rapidito que podemos aprender de estos versos aquí. La verdadera predicación del Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, que no viene del hombre ni por el hombre. Está basado en los hechos históricos acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hay un solo evangelio, es el evangelio de la gracia. La conversión de una persona viene por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Fe para creer en Cristo Jesús es un regalo de Dios, así que toda la honra y la gloria le pertenece a Dios y a nadie más. Nosotros no convertimos a nadie, esa es la obra del Espíritu Santo. Punto número 3 para acordarnos de estas cosas. Número 1, el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia. Número 2, la conversión es por fe en Cristo Jesús y nada más. Número 3, el peor de los pecadores muchas de las veces se convierte en el mejor de los santos. No siempre, pero muchas veces. El peor de los pecadores se convierte en el mejor de los santos. Y ojalá y Dios quiera y que nos siga transformando para que seamos buenos cristianos. Cuando la gente nos vea y nos diga, yo me acuerdo cómo eras tú. Sí, ha dicho bien cómo era, pero ya no soy así. Dios me está cambiando. Mi vida cambió desde el momento que Jesús vino a mi corazón. Y 4, para que nos acordemos todos, nadie se escapa del alcance de la poderosa gracia de Dios. Nadie se escapa del escape de la poderosa gracia de Dios. Sigamos orando. Yo sé que tienes familiares que no conocen al Señor. Yo sé que tienes familiares que te critican porque eres cristiano, que te ofenden porque eres cristiano, que murmuran de ti porque eres cristiano, que te rechazan porque eres cristiano. No te des por vencido. Sigue orando y no te rindas. Sigue orando. En tu familia puede haber un Saulo también que necesita escuchar el Evangelio. Se parece que es imposible, sí, pero Dios, acuérdate, pero Dios que es grande en su amor y en su misericordia. Sigue orando, sigue testificando de la gracia de Dios, sigue creyendo y sigue caminando con Cristo Jesús. Nunca sabes lo que Dios va a hacer mañana. Nunca sabes. Y mientras seguimos aquí en este mundo y mientras tenemos oportunidad, compartimos el Evangelio de la gracia con toda criatura, para que al final de todo, así como dice aquí, que el Señor reciba toda la honra y la gloria. Amén. Padres, en el nombre de Jesús, Señor, que te damos gracias por este día, por tu bondad y misericordia, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu presencia con nosotros. Gracias, Dios, por tu gracia que nos enseña, tu gracia que nos salva, tu gracia que nos cuida, tu gracia que es siempre suficiente. Seguimos orando por aquellos que no te conocen todavía y seguimos pidiendo en el nombre de Jesús que los traigas al conocimiento salvador de Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. En Cristo Jesús.
Amén.